ponerme en el lugar del alumno. ¿Qué cosas necesita el alumno aprender para poder estar en el mundo ayudándolo con las herramientas que yo le enseño? Y este curso ha ido evolucionando, porque en un inicio era solo clases 4 horas a la semana, luego fue 2 horas clases, 2 horas laboratorio, y ahora es completamente con las computadoras. Entonces yo lo que hago es utilizar su celular, la computadora, todo, y que sea como herramientas para ellos. Entonces, he ahí los resultados de esta investigación. Y bueno, para poder hacer esto, lo que hice fue averiguar qué cosas eran las tendencias, qué se necesitaba en los alumnos. Y de hecho, en el World Economic Forum tenemos un reporte en el cual hablaban de las habilidades. Esto salió en el 2015. De hecho, ya se ha actualizado hacia el 2000. Primero estaba el 2020, ahora el 2022. Y una de estas habilidades es la creatividad. Y esta ponencia es exactamente sobre la creatividad. ¿Por qué? Porque si yo voy a enseñar innovación, necesito que mis alumnos primero sean creativos. Y pasó que uno de los primeros grupos, mis alumnos me decían, yo no me siento creativo, o yo era creativo cuando era niño. Y entonces, ¿cómo les voy a hablar de innovación? ¿Cómo vamos a tratar de innovar en las empresas si ellos mismos no se sentían creativos? Entonces, fue un reto para mí. No estaba en el sílabo el tema de creatividad, pero sí insertar actividades. Entonces, la siguiente etapa en mi curso sería pasarlo online. Y entonces ahí dije, ¿cómo haría yo para seguir enseñando innovación, pero retomando la creatividad de los alumnos en un formato online? Entonces, esa es la propuesta que les voy a presentar. Cómo de las actividades que hacemos en clase, cuáles de estas y cómo para mí sería la manera de aplicarlo online. De hecho, una siguiente línea de investigación sería ver las herramientas adecuadas para cada una, conforme vayan saliendo nuevas tecnologías. Por otro lado, también yo soy ingeniera de profesión, ingeniera industrial, y me gusta resolver problemas y ayudar a los gerentes y a las empresas. Entonces, tuve que aprender de educación y me pareció fascinante, y ahí es donde me enamoré y dije, esta ha sido mi vocación de toda la vida. Y averiguando, ya en el 2017, este reporte decía de que justamente una de las metodologías más importantes es el aprendizaje basado en retos. Entonces empecé a buscar retos, problemas reales, que los chicos visiten empresas reales, y es una experiencia muy interesante. Esto de 2017 a casi año y medio y es casi 2019, entonces deberíamos estar orientados no solo en base a proyectos o gamificar o competencias, sino ya en retos reales. Y por otro lado, dentro de las tecnologías, acá justamente ellos decían que para rubro de ingeniería e industria, el aprendizaje adaptativo. O sea, que el aprendizaje, y entonces el alumno va aprendiendo, de pronto llegó a un nivel, de ahí a otro, y en la computadora, y el profesor llega a ser como que esa persona de apoyo, no el que sabe más, sino te ayudo y vamos avanzando a tu ritmo. Entonces hay que crear esa ruta de aprendizaje. Entonces para mí ha sido fascinante poder ver, aprender de tecnología, qué cosas hay actualmente y qué es lo mejor para la carrera, en este caso de ingeniería, pero sin embargo, como ven, para gente de biología, de humanidades, hay otras herramientas tecnológicas que también están disponibles. Entonces yo los uso de alguna manera que usen su celular, que busquen en la internet. Entonces yo igual vamos viendo con creatividad, poniéndolo en práctica, qué es lo mejor para los alumnos. Entonces, esto es el contexto. Yo sí realmente decía, ¿cómo podemos educar la creatividad en un entorno de cultura donde ahora todo se ha vuelto más automatizado? Capaz se va a dar así, quizás los robots más humanos y los humanos más robots, quizás ese es el reto. Y por otro lado, en Perú tenemos este contexto de que nuestro puesto dentro del ranking global de competitividad no es tan alto, estamos en el puesto 65 y de verdad el puntaje más bajo está relacionado a innovación y capacidades de innovar. Entonces, es un reto bien grande que yo siempre invito a mis alumnos a que piensen bien de que acá está la oportunidad, que siempre veamos estos problemas como oportunidad para crecer, que acá es donde ellos pueden hacer la diferencia. Entonces, mi hipótesis, y yo sí considero que sí es posible enseñar creatividad en un entorno de cultura digital, ¿no? Entonces, lo que proponemos son actividades para enseñar creatividad y que puedan ser utilizadas en la educación a distancia. De manera específica,
cuál es la manera más adecuada para despertar la creatividad de los alumnos, seleccionar acciones concretas para incentivar su creatividad y finalmente de estas acciones, cuáles pueden ser usadas para la educación a distancia y cómo. Entonces, para el marco teórico, la parte de mejora continua, de hecho ya yo venía trabajando en temas de mejora continua como ingeniera, pero el tema de innovación era muy amplio, todo estaba en inglés, de hecho el curso es en inglés, y fue fascinante porque me llegaron, de hecho estos libros yo tenía de joven, esto me lo regalaron mis padres de alguna manera, entonces tuve que retomar. Y para mí, como docente, siempre digo que me pongo en el lugar de mi alumno. ¿Qué hubiese querido yo aprender cuando era alumna? Que me digan que hayan casos reales, que me digan que sí es posible. Entonces ahí es donde empiezo a ver, les hablo de cómo va a ser el futuro de la educación y los retos según Singularity University. Acá hay unos tests súper interesantes, qué tan creativo eres. En Originals también, por ejemplo acá, es un ejemplo concreto de un gerente de Pixar, y acá tenemos artículos, tuve que ver artículos y libros, videos TEDx, de IDEO, justamente de cómo las empresas están justamente luchando para que sus trabajadores sean más creativos, porque necesitan innovar las empresas. Entonces, sí hay casos reales, sí hay esfuerzos, y de toda esta bibliografía que he estado viendo, hay un cuadro que yo siempre les presento al inicio del curso, de Eduardo Cáspica y también de Tina Seelig, en el cual, como les voy a explicar, de alguna manera es como que ellos se proponen, mira, está en tus manos, ¿no? No es que hay el gobierno, la profesora, la universidad donde estoy, no. Todo está en las manos de los alumnos. Es cuestión de que sepan de qué manera pueden conectar con su creatividad interna y de ahí ya puedan realmente innovar en las empresas. Entonces, la metodología que se utilizó primeramente fue la investigación cualitativa y fuimos experimentando. De hecho, a veces este cuadro lo ponía al final, pero ahora lo pongo al inicio. Y que les digo, de hecho, ¿cuántas empresas en Perú no se han hecho y han sido creativos los peruanos porque ven necesidad, porque hay cuentas que pagar, por obligación, por presión, por qué sé yo, tantas cosas. Y a veces, bueno, para crecer tenemos objetivos, proyectos, pero no hay nada como ser creativos desde tu ideal, cuando quieres trascender. Entonces, de hecho, los jóvenes a veces dicen, sí, quiero una buena idea para ganar dinero, tener mi negocio, pero yo digo, ya, pero haz un impacto más. ¿Por qué no buscas algo que, ok, te permita tener dinero, pero también de alguna manera ayuda a la sociedad? Y sobre todo en nuestra realidad que hay tantos problemas y tenemos tantos recursos. Entonces, trata de alguna manera que se vengan de acá hacia allá. Y por otro lado, la teoría de Tina Seelig, que ella trabaja en Stanford y hace experimentos con alumnos de todo el mundo también, es justamente esta parte interna, la actitud, la imaginación y el conocimiento depende de uno mismo alimentarlo, ¿no? Entonces, una buena actitud va a hacer que tengas una cultura alrededor más agradable, más amable. El hecho que despiertes tu imaginación también va a hacer que de pronto en tu entorno pongas más cosas que despierten más tu imaginación, los colores, todo influye. Por eso ahora quizás está de moda los coworking, porque supuestamente te despierta la creatividad, pero uno mismo puede hacer eso en su oficina, en su escritorio, ¿no? O en su cuarto. El conocimiento, mientras más conoces, más recursos tienes para resolver cualquier problema y viceversa. Entonces, esto es interno y lo que está aquí afuera es externo, son cosas que están afuera. Entonces, de pronto a veces decimos, ¿por qué en un sitio donde hay naturaleza me siento más creativo? De pronto hay un hábitat especial para eso. Pero nosotros podemos manejarlo, podemos controlar, podemos crearlo. Luego, como les digo, este cuadro es de aquí, de Eduardo Cáspica, los test de creatividad, y lo que hice fue empezar a experimentar con mis alumnos algunas de esas ideas. Y entonces decimos, a ver, ¿será verdad eso? Sí, ¿no? Empecemos a ver. Entonces aquí ya van más de 200 alumnos. De hecho, el curso, como se hace en inglés y es el último semestre, han venido alumnos del extranjero también. Entonces el reto ha sido fascinante porque tenía alumnos de beca 18, tenía alumnos normales, alumnos que habían ido al extranjero y alumnos que venían del extranjero. Entonces, poder mimetizar y poder ver que todos sean creativos y asuman retos ha sido interesante. Entonces, por ejemplo, cuando un alumno de Alemania me decía, mi empresa no tiene problemas, ya, ok, sí, o sea, Alemania está en el índice de los países más innovadores,
Entonces yo lo mandaba a una empresa del centro de Lima, ¿no? Y cosas así. Entonces siempre era como que para mí resultaba un reto, o que alguien que sea emprendedor o que tenga un proyecto los inspire, o que intenten hacer un producto nuevo hasta el final, o sea, con su etiqueta, con todo. Visitar una empresa como AGP Glass, por ejemplo, para que los alumnos vean cómo innovaban, cómo estaba todo robotizado y automatizado. Con juegos, los he hecho jugar a los chicos. Entonces, empezar a poner en práctica todas estas ideas que yo fui recopilando y ver, ¿no? De pronto dije, mejor al inicio, mejor al final, mejor ahora afuera, mejor ahora se los dejo de tarea ellos solos. Entonces, eso ha sido un poco parte de la experiencia y el feedback que me han dado todos ellos. Entonces, de los objetivos que les mencioné anteriormente, el primero era identificar la manera más adecuada para despertar la creatividad, ha sido recopilar la teoría, ¿no? Yo me guié de acá, yo dije, chicos, tienen que tener todos ustedes estas habilidades. De hecho, trato que en el curso se pongan en práctica casi todas, ¿no? La que he escogido para esta ponencia es la de creatividad. Luego selecciono qué acciones concretas puedo hacer. Entonces, dentro de mis slides, les pongo retos, o sea, trato de que se conecten con una meta personal, ¿no? ¿Cómo te ves a futuro dentro de este entorno de tecnología, dentro de esta tendencia? ¿Cómo vas a estar tú ahí? Entonces, y aplico herramientas, por ejemplo, el ciclo de Deming, ¿no? Que es de mejorar continuo también. Y también los conecto con cosas concretas, o sea, algo para una empresa y algo para ti mismo. ¿Cómo mejoras tú como persona? Un nuevo hábito quizás, entonces ellos mismos decían ya, ahora me voy a dedicar a, o voy a reducir mi número de horas en la televisión, o voy a leer un libro. Entonces hacíamos seguimiento a todo eso. Y el objetivo 3, que es en sí la propuesta, ¿okay? De alguna manera sí, están los slides de algunas partes de la clase y lo que he hecho realmente en este último semestre es que sea de inicio a fin, ¿no? No solo al momento de tocar el tema de innovación o de emprendedores, sino desde el inicio para que ya vayan practicando su creatividad. Entonces, desde lecturas, desde videos, vayan a un evento creativo, visiten un lugar nuevo, o sea, hacerlos salir de la zona de confort, ¿no? Entonces, estas son las propuestas que yo he estado haciendo y eso es lo que yo propongo para cuando, en el caso que se tuviese que enseñar a distancia, ¿cómo haría? De hecho, esto puede ser un punto de partida para muchos de ustedes o otras personas que quieran seguir investigando, que pueden poner más opciones o incluso mejores, ¿no? De tecnología. Entonces, el test de creatividad ahora lo hago casi al inicio para que vean si se sienten o no creativos, hasta qué nivel. Hay un test de personalidad que también les hago ver en la clase, pero de pronto en un contexto de educación a distancia le puedes dejar en su casa, ¿no? Y la siguiente clase compartimos qué te salió, cómo es tu personalidad, qué prefieres, cuáles son tus gustos. Las habilidades del World Economic Forum también podemos decir, a ver, ¿cuál de estas te sientes que tú ya las dominas y cuáles crees tú que debes aprender? Esto generalmente se pregunta cuando se hace coaching a gerentes que se están moviendo de un lado a otro. Entonces a veces les dicen, pero todavía no soy gerente, todavía no, pero ya hay que decirles, pero tienes que estar preparado, compites con chicos de todo el mundo. Entonces ya deben estar siendo conscientes cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y mejorarlas, aquellas que quieran aprender. Entonces también usamos herramientas gráficas cuando de pronto en vez de papel, porque ya se han vuelto más conscientes esas generaciones del uso de papel, o que ya es como si fuera tu Pinterest o un gráfico con fotitos y ellos son súper creativos, les encanta poner y personalizar y ponen fotos hermosas de cómo ellos se proyectan. Seleccionar un nuevo hábito también. Varios alumnos me han dicho mejor en video, exponer en video, empezar a usar las herramientas que ya existen, ¿no? Y hacer seguimiento online, sus fotos propias. Yo siempre les pido fotos cuando van a hacer una tarea, porque yo no sé si van realmente los 5 en grupo o solo uno lo hace. Entonces, tómese su selfie, me lo pasan en WhatsApp. O sea, ya hay que empezar a ayudarnos de las herramientas que ya existen. Un journal para anotar ideas es algo que también recomiendan mucho para el tema de creatividad. En el caso de ellos sería, abran su blog, ¿no es cierto? Si les interesa compartir o tomar apuntes de algo que han encontrado interesante en el día o relacionado al tema incluso. Entrevistar a emprendedores, eso también lo han hecho los alumnos y te dicen, ¿no? Fui a visitar al emprendedor, al dueño, entonces preparen las preguntas
Y lo podrían hacer, yo creo, a través de un video, escribir un artículo, tomarse fotos. Esto de visitar un sitio innovador, escoger un producto creativo y llevarlo a clase, en un contexto a distancia puede ser compartido a través de fotos, videos, ¿no? Igualmente, buscar artículos de temas que les interese, ellos mismos arman la presentación, poder usar la internet de su celular, poder usar la internet de las computadoras, dibujar un modelo de innovación propio. Eso también, yo les digo ya, ok, pueden existir muchos modelos de innovación, pero crea tú uno. Entonces, eso ya es algo más retador, porque generalmente los alumnos están con, o sea, el autor tanto y lo haces igual. Entonces, si tú fueras realmente un Bill Gates, ¿no? O sea, crea uno. ¿Cómo harías para estas empresas peruanas que estás viendo? ¿Cómo harías para ayudarla a innovar? Y diferente, hacemos ejercicios de brainstorming, pero en un entorno de educación virtual sería de pronto encontrarnos en un meeting y entonces empezar a colaborar. Y bueno, entonces es importante resaltar el tema de las habilidades, de la creatividad, de la innovación. De hecho, hay que sensibilizarlos, que no es que porque no son gerentes todavía no puedan tener esas capacidades, hay que ponerlas en práctica, porque yo creo que la enseñanza presencial sí es riquísima, pero a futuro la educación a la distancia realmente sí se hace necesaria. Mis alumnos vienen, ya casi todos trabajan, vienen a veces tarde, su trabajo queda al otro extremo, a veces se han chocado, o sea, les han pasado tantas cosas, entonces uno trata de dejarles las tareas antes o después, como para que sientan que no se han perdido la clase presencial, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser una opción ya muy cercana, y entonces la preocupación de ellos es no va a ser lo mismo, pero digo, no, sí, vamos a ver de qué manera va a ser lo mismo, o incluso mejor. También, bueno, se les ha tomado exámenes a distancia a veces, ¿no? Entonces, otra conclusión, de pronto sí puede ser una línea de partida la gamificación. ¿Hasta qué punto, qué partes podemos gamificar o no para que resulte atractivo para los alumnos? Aprendizaje basado en retos a mí me funciona bastante y yo creo que justamente es ese puente que conecta a los alumnos entre todo lo que aprendes y la realidad, para que justamente no les choque de pronto empezar de cero y trabajar en un sitio, sino poco a poco van experimentando, van empezando a visitar empresas, van buscando gerentes. Entonces, a mí me resulta genial. Vemos a veces los objetivos del desarrollo sostenible, que vean casos reales, que vayan por su casa, vean qué negocio podrían mejorar. Entonces, ese contacto con la realidad yo pienso que les ayuda bastante y los empodera también, ¿no? Entonces, cuando ya tienen sus entrevistas, a pesar de no haber trabajado, de pronto ya vieron casos que ha pasado en el mundo y sobre todo en su realidad. Y la tecnología, pienso yo que hay una tendencia muy fuerte y debemos de usarla a favor nuestro, ¿no? O sea, como docentes debemos usar todos los recursos que hay, cada vez hay más y más, entonces hay que ver, en todo caso, estas clases, hacia dónde va ese tipo de, no sé, este aplicativo lo puedo usar en este jueguito o en ese punto. Entonces yo lo que recomendaría es que de las habilidades que existen, que son transversales a cualquier carrera y se van a necesitar para todos, escojamos, a ver, ¿cuáles de estas habilidades las puedo poner en práctica con mis alumnos en mi curso? Si es matemáticas, si es biología, o sea, ¿cuál de esas habilidades? ¿No? En mi caso, que es innovación, escogí creatividad, pero también hay pensamiento crítico, empatía. Entonces, son varias las que se necesita para una sociedad más humana. Y yo considero que educar es una oportunidad para humanizar y para dejar un cambio en los alumnos. Entonces, creo que deberíamos aprovechar eso para sacar lo mejor quizás de nuestras experiencias con docentes que hemos tenido en nuestra infancia o en la universidad, ponernos en el lugar de ellos, o sea, ponerse en el lugar de ellos y de verdad verlos que se levantan temprano, trabajan, hacen prácticas, estudian y a veces ni te atienden. Entonces, ya, ¿de qué manera esto a la distancia les va a ayudar? ¿Qué retos me dejo? Y de hecho, cuando haces educación a la distancia, yo me imagino que, y lo que yo propongo, es que antes de empezar el curso o después, estas actividades complementarias que sea, haz un journal, visita una empresa, lee tal cosa, los mantenga con la realidad, ¿no? Yo sé que los alumnos podrían estar todo el tiempo con la computadora y aprender a distancia sería genial, pero que sea una oportunidad para humanizarnos, para que salgan y vean más allá de su zona de confort,
averigüen, se filmen, o sea, y te manden la tarea. Es lo que yo propongo, antes o después de la clase, para que ya vengan preparados o vayan ya practicando, ¿no? Entonces, eso fue en base a una experiencia personal que aprendí en Design Thinking, que justamente antes del taller, y que era en inglés, cada día la profesora dejaba una tareita, ¿no? O sea, fíjate en un color y todo el día toma fotos de ese color. Fíjate en una cosa rara y le tomas foto. Entonces cada día había un reto que era loco, que decimos, ¿qué cosa nos pide? ¿Por qué nos pide esto? Pero te preparaba para la siguiente clase. Entonces yo considero que hay que hacer uso de todo esto para justamente aprovechar mejor. Bueno, eso es un poco la bibliografía, los libros que se ha utilizado, las revistas, los tests. Y bueno, agradecer a la escuela, la oportunidad a mis alumnos, porque me han dado mucho feedback y cuando más me decían, no me siento creativo, por favor ayúdenme con eso, genial. Y para mí ha sido muy bonito poder encontrar alumnos que de pronto no se sentían bien con su carrera o con lo que hacían, no sabían qué hacer y de pronto decían, ya sé a qué me voy a dedicar o ya encontré en dónde me puedo desarrollar más. Entonces yo creo que eso es el mejor agradecimiento para un docente, bueno, los amigos familiares que me animaron a enseñar y mis compañeros de motivación lúdica porque les hacíamos talleres de design thinking justamente con juegos. Entonces ha sido parte de mis experimentos durante este tiempo. Listo, muchas gracias. Ahora pasamos a las preguntas. Una de ellas es, en la ponencia anterior mencionaron las condiciones bajo las cuales se rige la tecnología. En el caso de la creatividad e innovación, ¿existen medios para orientarlas o dirigirlas? A ver, la creatividad la tenemos todos. Puedes despertarla de muchas técnicas, con muchos ejercicios, actividades concretas, ¿no? Entonces, a través de retos en contacto con la realidad, sí, a través de la tecnología también, ¿no? Entonces, el hecho de encontrar algo en internet, el hecho de buscar una imagen, o sea, sí se puede. Sí, y yo pienso que cada vez va a haber más y más cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando eres una música, cuando eres un video, o sea, siempre va a haber maneras y yo creo que ahora hay más inclusive. Gracias. La segunda pregunta es, algo que mencionaba Foucault era que la creatividad no es una mezcla de libertad y orden. En este caso, si bien el contacto con la realidad es crucial, ¿cómo se promueve este contacto con lo real y el pensamiento crítico? Bueno, lo que hago yo con los alumnos en mi experiencia, bueno, soy ingeniera, es sí, de hecho, ver y de ahí enfocarlo con otra mirada, ¿no? Y de hecho, observar, fijarse en los detalles, la empatía, entonces, desde su punto de vista de ellos, pero también luego cuestionamos entre todos, ¿y qué más podría hacerse? ¿Y de qué otra manera? ¿Y cómo lo hubiese hecho otra persona? ¿No? Entonces, yo creo que el pensamiento crítico, aparte de la creatividad, va a ser algo clave y necesario, y de hecho justamente nuestros jóvenes están en formación justamente de, no solo de su personalidad, sino también de su opinión. Entonces siempre decirles, sustenta por qué, defiende tus ideas, ¿no? Entonces eso hay que ayudarlos, no solo a decir, ya, y esta es, y puede encontrarse con gente que está en contra y decir, no, es una locura, pero si no sabe sustentar, se puede haber quedado un súper experimento, un nuevo invento, una nueva solución. Entonces, sí, yo creo que es acompañarlos en su creatividad, en su libertad, pero también ayudarlos a cuestionarse previo, porque el mundo siempre va a cuestionar nuevas ideas. Vale. Y la última pregunta es, de acuerdo a su experiencia con los alumnos, ¿cómo perciben la reacción de los estudiantes en la educación e-learning o e-learning a este momento? Bueno, mi curso hasta ahorita no ha sido e-learning, de hecho, todo ha sido en aula, y yo tengo la expectativa de hacer el curso e-learning, de verdad yo lo grabé hace un par de años, pero no podría darles mi experiencia, pero sí trato de igual mantener el contacto, o sea, vía WhatsApp, vía las tareas, entonces, de hecho, yo pienso que es un reto muy bonito y una línea de aprendizaje siguiente, cómo sería mantener esa unión, esa conexión entre los alumnos, a pesar de que sea online y learning. Yo siento que trataría de mantener al máximo el que se conozcan, que se presente, que sepamos quién es bueno en qué, que se armen grupos, aunque no se vean y sean de distintos lugares,
que combinen, o sea, siempre trataba de armar los grupos entre personas, no los amiguitos, sino de distintos grupos, entonces, para que interactúen, porque la sociedad es esa, ¿no? Por más que todo sea online, en el trabajo todavía vas a interactuar. Entonces, tienes que saber trabajar con gente de distintas culturas. Entonces, yo tengo mucha expectativa de que mi siguiente etapa sea learning, o sea, online, y de hecho ya sería como que una siguiente ponencia, qué tal me fue con esto, cuáles fueron mis primeros retos, pero esta es mi propuesta de que lo haría antes o después, mantener la conexión, darles los recursos y orientarlos a ver qué tal están investigando, esta es la fuente, y que sigamos en equipo, porque no hay que perder el contacto humano. Claro. Sí, ahora tenemos una última pregunta. Bueno, me parece valioso el esfuerzo que usted ha desarrollado para adaptar las tecnologías al aula, ¿no? O sea, al proceso educativo. Ese es un tema que todavía está en desarrollo, hay experiencias, pero todavía no hemos bajado en una metodología clara. Entonces, en ese sentido me parece muy importante. Y en su experiencia, ¿cuál es su balance, ¿no? de la educación previa al uso de las tecnologías que de repente ha tenido y después de usar estas tecnologías, ¿no? El móvil, tal vez la tablet u otros dispositivos, ¿no? ¿Cuál es su balance? Bueno, yo lo que les digo a mis alumnos es que yo hubiese deseado ahorita ser estudiante y nacer en esta época porque tienen toda la información disponible. El tema es con qué criterio buscas la que es verdadera, la que es buena, la que te sirve, la que te agrega valor, la que no es copia de la copia y está mal, sino fuentes buenas. Entonces, para mí me parece que ahora tienes todo al alcance de la mano, puedes contactar con chicos de otros países, puedes buscar información de las mejores prácticas en otro continente, en otro idioma, y yo trato de que busquen ejemplos, no en Perú, lo típico que ya conocen, sino váyanse a otro país, cogen otro país, ¿no? Entonces vayan viendo, vayan averiguando quién es, su estilo de liderazgo. Entonces, yo pienso que ahora nos abre a más posibilidades de conocer y que, sobre todo, que el aprendizaje es continuo, que no se queden con aprobar el curso, con cerrar el semestre, ya no estudio más, sino al contrario, van a seguir y les digo, tienen que actualizarse, tienen que ver más cosas, entonces siento que nos da posibilidad tanto a los alumnos como a los docentes, ¿no? Entonces es un reto para mí cuando me hablan del último ejemplo de tal cosa de Netflix. Rayos, tengo que saber el día, tengo que saber lo último, tengo que saber tal caso. Entonces, y viceversa también. ¿Sabían de tal noticia? No, ya, busquen en internet, averigüen. Entonces, yo creo que es ese balance en darle valor a lo que ya existe. O sea, que no esté en internet, por tontear, por chismear o qué sé yo, sino que, oye, aprende algo adicional que te complemente, busca lo que te gusta, averigua, vuélvete experto, lee algo más. Entonces, yo considero que esa es la idea, ¿no? De que sea para una herramienta para nosotros, sino al revés, ¿no? Entonces, ese es mi balance. Siento que es un momento de muchos cambios en el mundo y también al mismo tiempo de muchas oportunidades como país, como generación, como sociedad. Sí. Muchas gracias. Por favor, un aplauso para...